Buenos días, muy buenos días. Agradecemos a todas las personas que desde diferentes países de América Latina, Estados Unidos y otros países de Europa se conectan a este evento, avances y perspectivas de los mercados de carbono en Colombia y América Latina. En este webinar buscamos presentar el liderazgo y la innovación de los mercados de carbono en América Latina, exaltando las mejores prácticas y su enfoque como modelo para la adaptación o réplica entre los países de la región. Este evento será transmitido en inglés, portugués y español y hace parte de una serie de webinars que iniciaron el 30 de abril e irán hasta el 29 de septiembre del 2021, organizados en el marco de la iniciativa entre International Emission Trading Association, IETA, Asocarbono, con el apoyo de USAID y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Reiteramos el agradecimiento a los representantes de los países que hoy nos acompañan y excusamos a Perú, que por temas de agenda no pudo concretar su participación. Asimismo, para que la traducción del evento se escuche bien, les solicitamos buscar la barra de herramientas de Zoom ubicada en la parte inferior de la pantalla. Hacemos clic en el icono de interpretación y luego hacemos clic en el idioma que deseamos escuchar y elegimos silenciar audio original. Con esto no escucharemos dos veces las intervenciones. Igualmente les informamos que este evento está siendo retransmitido por las cuentas de YouTube de USAID y en Twitter a través del programa Páramos y Bosques de USAID, a quienes agradecemos también su participación en este evento. Sin más preámbulos, quiero invitar al doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, experto en política pública ambiental, recursos naturales y cambio climático. Con más de 30 años de experiencia, el doctor Murillo se desempeñó como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia desde 2016 hasta 2018 y actualmente es investigador Martin Luther King y asesor de la Iniciativa de Soluciones Ambientales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, quien nos presentará el estado actual de los mercados de carbono en América Latina, avances significativos, proyectos innovadores y futuro de los mercados de carbono. Bienvenido, doctor Murillo. Ana Milena, buenos días a usted y a todas las personas que están participando en este importante evento. Un saludo desde la Iniciativa de Soluciones Ambientales de MIT. Y de manera muy rápida quiero referirme a algunos elementos sobresalientes del estado de los mercados de carbono en América Latina y el Caribe. Los mercados regulados y voluntarios de carbono juegan un papel preponderante para la movilización de recursos del sector privado hacia el cumplimiento de metas climáticas establecidas en las contribuciones nacionalmente determinadas o NDCs en el marco del Acuerdo de París. Y eso me lleva a un primer punto, y es que estamos en el boom de los mercados de carbono, en los cuales América Latina y el Caribe viene ejerciendo como región un papel destacado y de mucho liderazgo. En relación con el volumen en los mercados voluntarios de carbono, se han logrado transacciones de cerca de 1.300 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Y en cuanto a la oferta, el 45% de los créditos transados en este mercado provienen de América Latina y el Caribe, que desplazó la posición dominante de Asia como región prioritaria. Esto es muy importante. El liderazgo de América Latina y el Caribe está ligado a innovaciones en la región relacionadas con el establecimiento de mecanismos de precio al carbono, que en algunos casos permite la compra de créditos para la no causación de los impuestos. Este ha sido el caso innovador del mecanismo de descuento o carbono neutralidad desarrollado por Colombia con el apoyo de la USAID y del Banco Mundial. En un segundo punto quisiera destacar que la demanda de los créditos de carbono se encuentra muy dominada por Europa. En este caso, el 63% de los mercados voluntarios de esta demanda proviene de esta región. Pero no cabe duda que
el motor principal de la demanda de créditos de carbono en esta etapa está asociado al aumento de las ambiciones climáticas de los países y al establecimiento de compromisos de cero emisiones por parte del sector privado y las empresas, que es supremamente fundamental. En tercer punto, yo quisiera dejar claro que la demanda refleja una preferencia por los proyectos de soluciones climáticas basadas en la naturaleza y que tienen significativos beneficios ambientales y sociales en un marco de sostenibilidad, por ejemplo, la protección de la biodiversidad, la protección y el avance de pueblos indígenas, afrodescendientes y tribales. Los enfoques de equidad y de justicia ambiental han tomado también mucha fuerza en esta nueva etapa de los mercados. En tal sentido, América Latina y el Caribe están respondiendo a esta señal con marcos regulatorios muy apropiados para adaptarse al mercado. De allí que el 50% de los créditos de carbono de la región en el mercado voluntario provienen de soluciones basadas en la naturaleza. En cuarto lugar, yo invitaría a ponerle mucha atención a los efectos y a los impactos que pueda tener la entrada en vigencia desde el pasado febrero de este año del mercado de carbono de la República Popular China, el más grande del mundo, y también a la negociación que se dará en torno al artículo 6 del Acuerdo de París en la próxima COP26 que se va a desarrollar en Glasgow, en el Reino Unido. Y ya para finalizar, si bien es cierto las innovaciones de política y regulación y proyectos específicos que se han llevado en América Latina y el Caribe le han dado un papel de liderazgo en la creación y consolidación de los mercados de carbono, la región se enfrenta a desafíos que deberá superar para aprovechar a cabalidad las grandes oportunidades que brindan estos mercados del siglo XXI. Algunos de estos desafíos están relacionados con el establecimiento de normas robustas, estrictas, de reglas muy detalladas, de la integridad ambiental, de proyectos que se sustenten en acuerdos justos con las comunidades. Pero lo cierto es que la región está innovando y en este sentido los reguladores y los formuladores de política pública están avanzando en las respuestas a estos desafíos. Pero que no sea yo, sino que sean los propios representantes de los países y de la región quienes nos compartan su perspectiva sobre estos mercados, los importantes logros que tienen y los desafíos que están enfrentando. Así pues, Ana Milena, que le dejo de nuevo con el uso de la palabra para poder proseguir a escuchar a nuestros ilustres panelistas. Gracias, doctor Murillo. Excelente abrebocas para iniciar este panel. Saludamos nuevamente a las personas que se han sumado como participantes y que se siguen sumando como participantes de este evento. Y les recordamos que este evento, sin ser reiterativa, está siendo presentado en 3 idiomas, inglés, portugués y español. Y para que su traducción se escuche bien, les solicitamos buscar en la barra de herramientas de Zoom, ubicada en la parte inferior de la pantalla, y hacer clic en el icono de interpretación. Luego clic en el idioma que se desee escuchar y elija silenciar el audio original. Con esto no escucharán las 2 voces de las intervenciones. Antes de iniciar el segmento de los paneles, quiero agradecer a los representantes de los países que hoy nos acompañan: México, Chile, Brasil, Panamá, República Dominicana y Colombia, quienes desde su gestión nos darán a conocer los desafíos y las oportunidades del mercado de carbono en América Latina. En este primer panel nos acompaña Juan Pedro Searle, jefe de Cambio Climático del Ministerio de Energía de Chile, y José Francisco Charri Ruiz, director de Cambio Climático y Gestión de Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Les dejo nuevamente entonces con Luis Gilberto Murillo, quien moderará las diferentes intervenciones. Muchas gracias a la Milena, y obviamente tenemos un panel muy destacado y conoceremos el estado actual y los retos de los mercados de carbono, y vamos a formular una serie de preguntas, una muy general para nuestros 2 destacados panelistas y una segunda pregunta sobre el caso específico de sus países. Y quisiera iniciar
con Juan Pedro Cerol de Chile para que nos dé su perspectiva. Y la pregunta es, ¿cuál es el estado actual de los mercados de carbono en Chile y qué retos internos y externos se enfrentan a futuro para consolidarlos? Considerando que su contribución con los objetivos ambientales y sociales y económicos es supremamente central. Y además quisiéramos saber cuál sería un camino apropiado para diseñar un piloto de mercado regional sobre la base de los acuerdos comerciales como el de la Alianza Pacífico, del cual obviamente Chile es parte fundamental. Bueno, muchísimas gracias, doctor Murillo, gracias a los organizadores por invitarme. Feliz de participar en estos diálogos, creo que son súper necesarios, ir conociendo en qué estamos cada uno de los países de la región, sobre todo si somos de la Alianza del Pacífico. En el caso de Chile, nosotros tenemos un impuesto al carbono que está vigente desde el 2017. Es un impuesto que no solo grava las emisiones de CO2 de cierta industria, sino que también los contaminantes locales que vienen de las mismas fuentes emisoras. Está vigente 2017, se ha implementado de manera exitosa, diríamos nosotros, y exitosa, déjeme definir un poco qué significa eso, en términos de todas las capacidades que se han generado, todo lo que es medición, reporte, ha ido todo muy bien. Se ha recaudado financiamiento para el Estado. No obstante, creemos que dado, por ejemplo, la tasa de nuestro impuesto, que es de $5, una tasa plana, una tasa que no tiene visos todavía de ser cambiada a futuro, es vista como un valor bajo en relación al llamémosle, no sé si el precio social de carbono o si estamos realmente internalizando las externalidades negativas de aquellas actividades que emiten gases de efecto invernadero. Entonces, un primer desafío, diría yo, es ver si es factible subir el precio del impuesto de manera sostenida a futuro para llegar a los valores que la ciencia está diciendo, o sea, sobre 50, 60, 70, incluso $100 o más allá, quizá en el caso de nuestros países un valor de 50 o 60 dólares podría resolver en parte esa disyuntiva. Entonces es un primer desafío. Un segundo desafío que nosotros tenemos, también lo tiene Colombia y otros países de la región, es que queremos ser carbono neutrales al 2050. Y en esa ruta tenemos que entender bien el rol de un precio al carbono en alcanzar ese camino de manera más costo efectiva. Entonces, a la fecha no sabemos si en el caso nuestro el impuesto puede ser esa respuesta o puede apoyar en parte esa transición. Claramente no como está hoy en día diseñado ni con el valor, pero probablemente si a futuro lo cambiamos, o derechamente transitar hacia otro instrumento. Vamos a escuchar de México, vamos a escuchar de Colombia, esos tremendos ejemplos que ellos tienen que comparten con Chile, que tenemos un impuesto, pero también han estado ya transitando más derechamente instrumentos mucho más costo efectivos, como un sistema de transacción de emisiones. Mi opinión muy personal, a mí me encantaría estar en una situación muy similar a la de México y Colombia, pero estamos en esta otra senda. Y para finalizar, en términos de un piloto, un mercado regional, de todas maneras, o sea, si no es a través de un sistema de transacción de emisiones o de compensaciones, podría ser a través del artículo 6. Yo creo que ahí sería interesante explorar alguna posibilidad de una suerte de club regional, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, que pudiésemos estar implementando proyectos pilotos. Así que lo dejo hasta ahí, doctor Murillo, y encantado de continuar en este debate. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Y pasamos a escuchar la respuesta del doctor José Francisco Charri a la misma pregunta, y es realmente el estado actual de los mercados de carbono en Colombia, qué retos internos y externos enfrentan a futuro y cómo consolidarlos para que realmente se pueda considerar esa contribución a los objetivos ambientales, sociales y económicos. Y lo del mercado regional, que yo sé que Colombia ha tenido discusiones muy importantes en ese sentido. Bienvenido, doctor Juan Francisco. Muchas gracias, doctor Luis Gilberto, y a los colegas panelistas, a Juan Pedro Serle de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Energía de Chile, y a Marco Heredia
director general de Política de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de México, que nos acompañan en este panel. Una pregunta muy interesante, sobre todo si nosotros evidenciamos lo que ha sido la evolución de esta adopción de los mecanismos de fijación de precios al carbono por parte de Colombia. Lo primero es que Colombia, desde la creación, más o menos hablamos de entre el 2004 hacia adelante, cuando surge el NDE, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, como esa opción en el marco del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas, se empiezan a gestar lo que serían las primeras iniciativas orientadas a reducción de emisiones y se empiezan a dar lo que serían las primeras transacciones en escenarios de compra y venta de reducciones de emisiones, conociendo esto como un primer acercamiento a lo que sería un mercado de carbono, en términos de una oferta y una demanda donde se transan toneladas de CO2. Con el tiempo esto fue evolucionando y todos sabemos lo que fue, digamos, en este caso, esa caída en ese mercado, ¿cierto? Y cómo eso ralentizó lo que eran estos procesos de aprendizaje sobre esos mercados. Colombia en 2016 se establece a través de la ley 1819 el impuesto al carbono y posteriormente con el decreto 96 reglamenta el mecanismo de no causación. ¿Qué fue lo que hizo esto? Esto básicamente creó nuevamente una demanda de certificados de reducciones de emisiones por parte de estos actores que están sujetos al impuesto y que quieren aplicar a ese mecanismo de no causación. Esto, digamos que genera entonces una dinámica nueva en términos de lo que serían las transacciones en Colombia, porque empieza a haber nuevamente una necesidad de reducciones de emisiones para aplicar a la no causación y una oportunidad para generar reducciones desde diferentes iniciativas de mitigación. Esto, digamos, fue de la mano no solo con la creación del impuesto, la creación de ese mecanismo de no causación, sino la posibilidad de vincular también o establecer un precio al carbono, establecer un precio a las toneladas de CO2. Y esto empieza a dar una nueva dinámica dentro de lo que es el mercado, pero esa misma situación conlleva entonces una serie de desafíos y unos retos. Lo primero, al hablar de un mecanismo novedoso en el país, empieza a haber también una percepción, en este caso, que por diferentes razones nos llevan a pensar que no hay una consolidación de la oferta y la demanda. Es decir, todavía hay mucho trabajo por hacer entre ese acercamiento entre la oferta y la demanda. También tenemos, en este caso, que pensar en cómo a través de diferentes mecanismos podemos generar espacios o escenarios donde estos dos grupos, la oferta y la demanda, se unan y podamos dinamizar esas transacciones. También trabajar mucho en términos de mejorar las asimetrías de información. Identificamos que sigue habiendo vacíos, por ejemplo, un desconocimiento en cómo generar las reducciones de emisiones, cómo se deben dar las transacciones, cómo se aplica la no causación. En términos comerciales también hay bastantes dificultades en términos de esas asimetrías de información. Y esto va muy de la mano también con una necesidad de tener un reglamento o unas reglas cada vez más sólidas, más robustas, que además de asegurar la transparencia en estos mecanismos, faciliten o generen las condiciones para que estas operaciones y estos resultados de mitigación se den mucho más fácil. Eso en términos de lo que sería el mercado, digamos, como tal. También reconocer que nosotros como país hemos apostado por una contribución nacionalmente determinada mucho más ambiciosa al año 2030 y esto nos lleva a adoptar diferentes estrategias, siendo los mercados de carbono una de estas. Entonces ahí también entra a jugar mucho cómo podemos conectar esas estrategias desde los mercados de carbono para cumplir con nuestras metas al 2030. Una cifra simplemente de manera de referente. Para nosotros, por ejemplo, solo el impuesto al carbono nos puede acercar hacia alrededor de un 0.20, 0.2, 0.3% de cumplimiento de nuestra NDC, solo el impuesto al carbono, y eso está dentro de las medidas de nuestra NDC. Pero por otro lado, tenemos también que adoptando estos mecanismos de no causación y los proyectos y las iniciativas de mitigación que se derivan de allí, nos llevarían, por ejemplo, acercarnos a unos 10 o 15 millones de toneladas en términos de reducción de emisiones, con un aporte también significativo ya del 1, 2 o el 3% de nuestra NDC. Entonces vemos que hay unas oportunidades, pero esto genera la necesidad de trabajar en reglamentos, de trabajar en esquemas de contabilidad, en un MRV muy robusto, en lograr esa articulación entre los diferentes actores. Como ministerio, nosotros desde el Ministerio de Ambiente en Colombia, pues hemos lanzado una estrategia de dinamización de los mercados que trabaja en esos frentes para poder atender esas necesidades y sería parte de esa estrategia que planteamos en términos de lo que serían esos desafíos para los mercados a futuro, particularmente en Colombia. Sería eso, doctor Luis Gilberto, gracias. Muchísimas gracias, José Francisco, y nos alegra que está con nosotros el doctor Marco Heredia, que es el director general de Política de Cambio Climático de México. Y esa misma pregunta y el papel tan importante que juega México y cómo está el estado actual de sus mercados de carbono.
los retos internos y externos que enfrentan a futuro para consolidar esos mercados y cómo están considerando la contribución con los objetivos ambientales, sociales y económicos, y si realmente un piloto de mercado regional sería el camino teniendo en cuenta los acuerdos comerciales de la Alianza del Pacífico. Bueno, primero que nada quiero agradecer mucho a las y los organizadores. Sin duda eso es un encuentro importante. Creo que es uno de los elementos fundamentales para avanzar en esta vía, es tener un diálogo, tener un entendimiento común de qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y cómo debería ocurrir. Creo que este foro nos da el espacio para que esto suceda, y agradezco muchísimo a nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México esta invitación. Quiero decirles que actualmente nos encontramos en el desarrollo e implementación de un mercado de carbono en México. Esto está en su programa de prueba, estamos en la fase piloto, que arrancó sus preparativos, su organización en 2018, a partir de una modificación a la Ley General de Cambio Climático que considera este desarrollo, el desarrollo de un mercado de carbono que iniciaría con unas bases publicadas en octubre del 2019 y que formalmente inicia el 1 de enero del año pasado, el 2020. Esta primera fase considera dos periodos. Un primer periodo digamos, de inicio, de arranque, ¿verdad?, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de este año. Y justamente lo que se está buscando es alinear, ajustarnos, entender muy bien cómo están la participación de los principales interlocutores de la industria, cómo estamos preparándonos desde el punto de vista de la autoridad que lleva a cabo la gestión de este proyecto, y ajustando también los diferentes mecanismos de consejo, de consultoría, de recomendaciones para este sistema. De tal manera que esta primera fase considera un periodo de 3 años en general, en la que el sector productivo también se está familiarizando con este mecanismo y donde estamos buscando tener las capacidades operativas necesarias para el arranque ya en la fase operativa, digamos, real de este sistema. Como decía yo, esto se da a partir de un ajuste a la ley que permite el desarrollo de este sistema, de este programa piloto. En él participa la industria eléctrica, participa la generación de industria eléctrica, participan los sectores de industria con 16 subsectores que se encuentran ya con una asignación, una primera asignación de derechos. ¿Cómo nuestro país se está insertando en esto? Bueno, pues primeramente ajustándonos, teniendo un marco legal, teniendo un registro de emisiones que ha venido funcionando desde el 2014, ya en operaciones desde el 2015. Y a partir de este registro, pues nosotros tenemos la oportunidad de identificar claramente quiénes tienen una participación con más de 25,000 toneladas y en esta primera fase del sistema de comercio de emisiones a partir de 100,000 toneladas y hacia arriba, con una participación en los sectores que acabo de describir. Nuestro país también inicia este trabajo con un anuncio importante en el encuentro de las Américas sobre la declaración del precio en el carbono, en donde líderes del continente se comprometieron a una cooperación regional sobre la fijación del precio del carbono y colaborar para establecer sistemas de monitoreo, reporte y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero para vincular los mercados de carbono en la conformación de un mercado regional. Estamos en la fase inicial de este proceso, deseamos y estamos abiertos y dispuestos para compartir las experiencias que estamos llevando a cabo. Tenemos un comité consultivo del sistema de comercio de carbono, en donde participa la industria, participan entidades de la administración pública federal, en donde estamos incluyendo a la academia y al sector social
para que nos den sus opiniones, sus recomendaciones en cómo podemos fortalecer este mecanismo y cómo podemos avanzar hacia otros esquemas que están siendo discutidos hoy en el contexto internacional. Desde luego esta plataforma nos es útil para comentar esto, para dar estos resultados, pero también para invitarnos y para invitarlos, decirles que nuestra puerta está abierta en el caso de acercamientos en donde podamos aprender y podamos recomendar algunos de los avances que hemos tenido y que puedan ser útiles para otras latitudes. Muchas gracias, espero haber contestado la pregunta y creo que habrá oportunidad para abundar en alguno de los temas que gusten. Gracias. Claro que sí, Pedro, fue una respuesta muy clara y realmente ha sido muy interesante lo que hemos escuchado de cada uno de nuestros panelistas y de sus casos en sus países. Yo quisiera en esta etapa del panel pasar a enfocarme más en el contexto específico de cada una de las medidas y de los avances y desafíos que ustedes confrontan. Y les recuerdo obviamente el tiempo, ustedes han sido muy disciplinados en eso. Y quisiera recordarles también a los participantes en este webinar que pueden formular sus preguntas a través del chat de preguntas. Y quisiera pasar de nuevo a Juan Pedro Cerol con esta pregunta. Chile avanza en definir la regulación de sus offsets del impuesto al carbono. ¿Qué llevó a Chile a proponer esta posibilidad y en qué horizonte está prevista? ¿Qué componentes de ese modelo se pudiesen tener mirando la experiencia colombiana de compensación del impuesto al carbono? ¿Qué podría adoptarse en Chile y viceversa? ¿Qué de Chile se pudiese adoptar en Colombia? Okay, muchísimas gracias por la pregunta. Para comenzar, quisiera decir algo que se me fue en la primera pregunta, es que nuestro impuesto al carbono forma parte de la reforma tributaria aprobada en 2014. Entonces, como comprenderán, se hace muy difícil introducir mejoras al impuesto porque se reabre toda la discusión sobre la reforma tributaria. Pero afortunadamente fuimos capaces de introducir dos mejoras al impuesto 2014. Una de ellas fue el cambio de umbral, pasar de capacidad instalada a emisiones, y eso implica también incorporar a otros sectores, y esto tiene relación con la respuesta a su pregunta, doctor Murillo, y le incorporamos un sistema de compensaciones al impuesto, que va a estar vigente a partir del 2023, y el motivo, por dos motivos principales. Una, para introducir algún mecanismo de flexibilidad en el impuesto, que no lo tenía, y quizás algo más importante que eso es cómo incorporar o promover la participación de sectores no regulados en el impuesto en la mitigación de emisiones. Entonces lo vimos como una doble oportunidad. En términos del modelo colombiano, yo creo que sería para nosotros interesante, por ejemplo, entender más este mecanismo de no causación. ¿Ya? ¿Cuál es el raciocinio que está detrás de eso y cómo se ha implementado? Y quizás también nos gustaría, nosotros estamos en plena campaña para determinar los protocolos para poder implementar proyectos de compensaciones bajo el impuesto. Y ahí nos gustaría también poder ver con Colombia la experiencia de ello, ¿no es cierto? ¿Qué cosas se podrían en Chile implementar en términos metodológicos, que sería interesante. Hay un punto que quizás no lo mencioné al principio, pero nuestro impuesto es un impuesto a las emisiones, es un impuesto a aguas abajo. Lo que digamos, quizás le generó al instrumento una dificultad más, porque había que capacitarse no solo a las instituciones públicas que estaban en la línea de implementación del impuesto, sino que también las empresas, a poder medir, reportar y en algún minuto verificar esas emisiones. Y hoy en día estamos en una discusión bien interesante con un grupo técnico de muy alto nivel. Es una discusión conducida por el Ministerio de Energía, con la intención de poder entender bien cuál podría ser la estrategia chilena de instrumentos económicos ya hacia la carbono neutralidad. ¿Y por qué digo esto? Porque
nosotros entendemos que el impuesto es parte de nuestro paquete de política, pero también hay otros instrumentos. Por ejemplo, hay exenciones al uso de ciertos combustibles. Entonces, hay un paquete de política pública que tiene que ser súper coherente, y ahí hay un tremendo desafío, y quizás sería interesante ver cómo Colombia y cómo México están haciendo, ¿no es cierto?, esta complementariedad de instrumentos para poder realmente implementarlos y que no se traben unos con otros. Entonces, yo diría eso, doctor Murillo, que básicamente lo incorporamos por un tema de flexibilidad. Queremos incorporar más sectores a la mitigación, y también lo que quisiéramos con este instrumento que es doméstico es aprovechar las capacidades de mitigación domésticas, pero también con una mirada a futuro, no hoy, sino que a futuro, de que este sistema de compensaciones también sea equivalente en términos de robustez con lo que pudiera implementarse a través de artículo 6, tratar de comparar la robustez de los sistemas con Colombia, con México, y como usted decía en la primera pregunta, que me parece esencial, que estemos también empezando a mirar algún mercado regional. Yo creo que eso sería un interesante resultado de esta discusión, cómo nosotros podemos empezar a pensar en un mercado regional teniendo la diversidad de instrumentos que tenemos, y cómo llegar quizás a homologar los instrumentos, homologar metodologías, no sé. Pero ahí dejo mi respuesta a esa segunda pregunta. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Y regreso a Marco para preguntarle sobre México ha avanzado en diseñar y pilotear un sistema de comercio de emisiones o mercado regulado. También ha avanzado muchísimo en el registro de resultados de mitigación de mercados voluntarios, ambas líneas. ¿Cómo ha pensado el gobierno de México hacer que los mercados voluntarios y regulados interactúen? Que es un desafío bien importante. ¿Y qué ventajas o desventajas han identificado al permitir dicha interacción? Bueno, muchas gracias por la pregunta, súper interesante, porque nos pone justo en la interfaz en donde tenemos que hacer un balance muy importante respecto de cómo podemos fomentar el empleo, el desarrollo de proyectos de mitigación en mercados voluntarios, en mercados que busquen justamente hacer uso, aprovechar de alguna manera la riqueza natural que tenemos. Quiero decirles que nosotros hemos actualizado la contribución nacionalmente determinada en nuestro país. Estamos buscando en términos de reducción una plataforma de mínimo 22% de reducciones al 2030, con un ámbito de hasta 36%. Y esto depende justamente de esto que estamos hablando, de poder desarrollar proyectos, de poder ponerle precio al carbono, de poder buscar esquemas de financiamiento que nos permitan avanzar en estos elementos que son fundamentales para la mitigación, incorporando y desarrollando protocolos de compensación, esquemas a partir de los cuales tengamos proyectos de reducción de emisiones y que nos permitan, pues, plantear por un lado, particularmente en el sistema de comercio de emisiones, como ya se decía o se comentaba, esquemas flexibles de cumplimiento, protocolos a partir de los cuales se desarrollen proyectos. Y esto lo estamos valorando en un contexto más amplio, en el contexto más amplio de cumplimiento de la NDC. Nuestra NDC considera el sistema de comercio de emisiones como un componente fundamental. Escuchaba hace rato con atención lo que decía nuestro colega de Colombia en el sentido de un porcentaje. Nosotros estamos valorando un 5, un 8% de participación total en este cumplimiento de la NDC con la puesta en marcha de este sistema de comercio de emisiones. Estamos hablando por ahí de 10 a 15 millones de toneladas. Entonces, lo que estamos buscando es justamente poder desarrollar, incorporar estos esquemas ya en proyectos concretos. Nuestro reglamento de emisiones de gases de efecto invernadero incluye una parte que hace referencia justo al registro de estos proyectos de mitigación, en donde pueden incorporarse forestales, agrícolas, en actividades primarias. Y estamos justamente en este proceso de actividades silvícolas también, es decir, forestales, etcétera, en donde estamos justamente valorando cuáles son los umbrales, cómo vamos a, primeramente, hay que decirlo claro y hay que decirlo fuerte, nuestra prioridad es cumplir con nuestra contribución nacionalmente determinada, y en eso se funda, en eso se basa las actividades que vamos a realizar hacia el 2030, en el sentido de poder cumplir con estas metas y, adicionalmente, podernos
ayudar, auxiliar de otros esquemas, de otros mecanismos como los impuestos al carbono, como los esquemas de cumplimiento flexible, como los protocolos de mitigación y de compensación. Entonces, pues este es justo el proceso en el que estamos valorando con otras dependencias, con otros actores, este trabajo para que sea primeramente el cumplimiento de nuestras metas climáticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, por su respuesta y vuelvo a José Francisco en el caso colombiano. El mercado voluntario de carbono en Colombia ha tenido un comportamiento meritorio desde la creación del impuesto al carbono y el mecanismo de carbono neutralidad, y usted lo mencionaba muy bien y nos resaltaba ese punto. El sector AFOLU actualmente tiene la mayor participación en dicho mercado, cual es significativo. ¿Qué elementos deben considerarse para promover aún más esa participación? ¿Y qué efectos tendría la incorporación de ese sector en programas de cupos transables, que sabemos que ustedes están en ese diseño y qué bueno conocer cómo van en ese proceso? Muchas gracias, doctor Luis Gilberto. Muy interesante la pregunta, porque precisamente conectas algo muy importante, y es la incidencia que tiene el sector AFOLU dentro de las emisiones del país y cómo se conecta con esos mecanismos innovadores dentro de ese avance, en los mecanismos de fijación de precios al carbono. Porque ahí Colombia no solamente se va a quedar con el impuesto al carbono y su mecanismo innovador, que es la no causación, sino que está en este momento buscando la opción de poder avanzar también en el diseño y el desarrollo de nuevos instrumentos, como lo es un programa de cupos de emisiones, un sistema de comercio de emisiones. Lo primero es que el sector AFOLU para nosotros es supremamente importante, representa más o menos el 55% de nuestras emisiones, donde allí lo que tenemos en este caso es que están asociadas las emisiones a la deforestación, a la conversión y la gestión forestal, en fin, digamos que son acciones que han venido creciendo significativamente en los últimos años y sobre las cuales pues debemos centrar toda la atención. Lo primero a tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de esa gestión forestal, por ejemplo, entre lo que sería esa temática AFOLU, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esa gestión forestal trae muchos beneficios, muchos co-beneficios para las comunidades y los territorios. Y lo importante es ver cómo logramos conectar no solamente acciones desde lo forestal, sino cómo esos co-beneficios los podemos traer y aplicar, y más si están conectados a ejercicios de mitigación. En este caso, lo primero que tenemos que ver es que para conectar un ejercicio forestal dentro de un sistema de comercio de emisiones, pues va a ser muy difícil, digamos, y eso lo hemos venido identificando en el diseño de nuestro sistema, del programa de cupos, porque para poder conectar o tener las empresas o las entidades, digamos, que actúan dentro de estas emisiones o que tienen que ver con estas emisiones y que estén reguladas bajo ese sistema, pues va a haber muchos limitantes en términos de ¿qué? Pues poder regular estas emisiones por uso del suelo, digamos, implica unos retos administrativos de monitoreo a nivel local bastante complejos. Donde nosotros vemos y hemos identificado una posibilidad muy importante dentro de lo que sería el programa de cupos y cómo se conectarían las actividades forestales del sector AFOLU, estaría más dado a incentivar reducciones de emisiones desde el sector forestal que se conecten dentro del sistema de comercio como acciones que generan créditos de carbono, básicamente actúen como esquemas de compensación o créditos de compensación, los famosos offsets, y que estos offsets se puedan usar dentro del programa del sistema de comercio. Entonces ahí no estamos regulando per se las actividades en el sector AFOLU dentro del programa, pero sí estamos incentivando el desarrollo de acciones dentro del sector AFOLU y acciones de mitigación para que sumen dentro de los objetivos del país. Entonces estaríamos bajo un esquema que nos permitiría aprovechar ambas oportunidades. Aquí lo clave es poder entrar a desarrollar unas reglas claras que definan cuáles son esas actividades reguladas bajo el sistema de comercio y sobre todo cómo se pueden usar esos créditos de compensación. ¿Para qué? Como parte de cumplimiento de esas obligaciones que existirían dentro del sistema. Aquí, en este caso, yo destaco que en cualquiera de los escenarios siempre debe primar, cuando hablamos de esas actividades forestales, pues esas preocupaciones que puedan existir sobre la integridad ambiental de los proyectos y sus créditos. Y ahí tenemos que hacer un especial énfasis para poder asegurar que esto se vuelva entonces uno de los principales elementos a trabajar dentro de lo que sería la vinculación de esas actividades forestales. Y finalmente, pues también que dentro del sector AFOLU entraría todo lo que es el sector agricultura, actividades como la ganadería, donde sí tenemos que son unos hacen unos aportes importantes en las emisiones, pero que pueden ser trabajadas ahí sí con una regulación específica, pueden ser reguladas dentro de un sistema de comercio, con un sistema poniéndole unos límites a sus emisiones, porque ahí ya hablamos entonces de actividades
específicas de emisiones por fuentes que podemos trabajar y que podemos controlar y que podemos desde el programa de cupos hacer una correcta gestión. Entonces, en esto, pues ya para finalizar, yo diría que es muy importante considerar en esta preparación, en este diseño de nuestro programa de cupos transales de emisión, que es establecido por la Ley de Cambio Climático. La ley nos dice que debemos avanzar en esta formulación. Colombia se ha venido moviendo en esta línea. Pues conectar este ejercicio también con ese desarrollo local, ese desarrollo regional, el desarrollo de las comunidades, porque no solamente es pensar cómo el programa incentiva la mitigación o favorece la reducción de emisiones, sino también cómo genera unos resultados que competen o digamos o que conecten, perdón, con la gestión integral del cambio climático y que se trasladen beneficios también en materia de adaptación, en materia de reducción de vulnerabilidad, en adopción de la ciencia y tecnología, es decir, nos permita ser mucho más integrales en ese abordaje. Sería ahí, doctor Luis Guillermo. Muchísimas gracias, José Francisco. Tenemos una pregunta del público, vamos a responderla para que cada uno de ustedes nos dé la respuesta, y es de parte de Mauricio Mira, y nos pregunta que uno de los principales problemas es que el precio máximo que se fije por tarifa en un impuesto tiene implicaciones. ¿Cómo están trabajando un sistema de pujas y subastas en sus países, permitiendo así una dinamización de los precios? Y si avanzan en un esquema de emisiones cap and trade, ¿quién debería ser el regulador del mercado de estos commodities? Podemos empezar, doctor Marco, con usted, y continuamos después con Cyril y José Francisco. Bien, voy a tratar de dar respuesta rápida a la pregunta. Creo que hay varios temas mezclados. Creo que haría una diferencia entre el precio del carbono o un impuesto al carbono como una manera de desincentivar el consumo. Y yo creo que lo que tenemos que ponernos muy claro es que bien, el impuesto al carbono sirve justamente para hacer más caro un consumo, una quema de combustibles fósiles. O sea, eso es por un lado. Por el otro lado, creo que tenemos un esquema de cumplimiento de los límites que se han impuesto, particularmente en un sistema de comercio de emisiones. O sea, el elemento fundamental del sistema de comercio de emisiones es la mitigación, no es hacer negocio. O sea, hay que mitigar y que esa mitigación sea económicamente viable, si no, de otra manera, pues no va a ocurrir. Entonces, lo que me parece que hay que aclarar es que, por un lado, el objetivo principal de los sistemas de comercio de emisiones es mitigar, y que esa mitigación tenga un sentido económico claro, que sea relevante y que sea útil para que la mitigación sea, para dar esquemas flexibles de cumplimiento. Y en ese sentido, hay diferentes esquemas. Una es la realización de esquemas de cumplimiento. Una es la realización de protocolos de compensación que sirve, pues, para incorporar a otros sectores no regulados en el desarrollo de proyectos que adicionalmente traen beneficios de adaptación, de viabilidad, de apoyo a las soluciones basadas en la naturaleza, y que sin duda tienen una sinergia y co-beneficios interesantes en salud, en bienestar, en medio ambiente, en beneficios que a veces no son cuantificables económicamente, pero que están ahí y que hay que investigar más sobre cómo esto mejora las condiciones y la integralidad ambiental. Y en este sentido también es muy importante decir que esquemas y el quid de un sistema de emisiones es justamente en dónde se pone el límite, qué sectores son los que participan, porque lo que hay que hacer es fomentar la innovación, fomentar la productividad, fomentar la competitividad sin bloquear la actividad industrial, sin bloquear la actividad comercial, pero sí con responsabilidad social y ambiental para establecer los límites adecuados. Y esto es un trabajo muy intenso. En esto hay que hacer estudios, en esto hay que hacer, tomar decisiones con base en datos sólidos, en datos fuertes, y en esto hay una corresponsabilidad muy importante del sector industrial, de la autoridad y de los sectores productivos, desde luego, pero también del sector social, para el desarrollo de proyectos, para el desarrollo de actividades que nos permitan justamente dar muestra de los beneficios de un esquema como este, que no es meramente económico, pero que sí tiene que tener una lógica económica que nos permita la implementación de actividades para la mitigación. Muchísimas gracias a Marco por su respuesta, y me gustaría escuchar a Juan Pedro en este sentido.
Muchas gracias. Yo creo que Marcos dio una respuesta súper comprensiva respecto a lo que es un sistema de cap and trade. Concuerdo plenamente con él. Yo creo que hay una gran diferencia entre un impuesto y un cap and trade en la costo efectividad. Pero si un impuesto, como decía Marcos, ¿no es cierto?, estuviese diseñado para reducir, incluso a cero, el consumo de combustibles fósiles en diversas actividades, creo que estaría cumpliendo su objetivo. Pero en el caso nuestro, en el caso de México, en el caso de Colombia, dado el bajo valor del impuesto, es como difícil. En el caso nuestro, no, a la fecha no hemos demostrado que haya tenido algún impacto en términos de algún cambio conductual de aquellas fuentes reguladas por, no sé, procesos más limpios, etcétera. Ahora nosotros vemos no imposible, pero quizás difícil tener un precio de 50 o 60 dólares que sería de ahí hacia arriba, ¿no es cierto?, con un impuesto. Yo creo que Marcos ha puesto muy bien el enfoque de costo-efectividad de un ETS. Uno podría a lo mejor lograr valores similares en términos de un precio al carbono que se condiga en algo con el costo social ambiental que las emisiones tienen. Pero con un impuesto, no sé, yo no me imagino en Chile un impuesto de 60 dólares. Yo creo que se mataría probablemente cierta industria. No me atrevería a decir que podemos, pero yo creo que si uno va dando esa señal y va subiendo el precio y va haciendo que la industria efectivamente prefiera no pagar el impuesto y hacer el cambio conductual, sería ideal. Creo que es mucho más fácil lograrlo con un ETS y creo que México y Colombia están en el camino correcto. Además que, perdona, disculpa lo último, creo que es súper interesante el hecho de que por ahí estaba incorporado en la pregunta de las subastas. Yo creo que es re interesante el hecho de subastar los permisos de emisión porque de alguna forma el Estado tiene más recursos y que son recursos como distintos a los que se generan con los impuestos. Los impuestos van a una bolsa, a un presupuesto estatal y es difícil reasignar esos recursos directamente a actividades de mitigación o adaptación si uno quisiera. En cambio, entiendo yo, no sé cómo son las legislaciones en los demás países, pero una subasta, un permiso de emisión le puede entregar bastantes réditos al Estado como para reinvertirlo en las mismas actividades o subsidiar, no sé si a todos les gusta o no les gusta esa palabra, subsidiar algunos sectores que son más difíciles de hacer la transición necesaria y el círculo es cerrado y es interesante. Tenemos los ejemplos de California y Quebec que le funciona súper bien su instrumento, así que ahí lo dejo, don Luis, doctor Murillo. Juan Pedro y José Francisco, ¿a qué perspectiva tiene sobre esta pregunta? Muchas gracias, Luis Gilberto. Sí, digamos que Marco ha dado un contexto bastante claro de la diferenciación de los instrumentos y Juan Pedro nos da también una visión muy clara sobre los desafíos que esto plantea. En el caso nuestro, lo primero, digamos, en esa diferenciación, una cosa es el impuesto y otra cosa es el programa de cupos transables como un sistema de comercio. Son dos instrumentos que funcionan, operan y tienen unos objetivos diferentes, pero digamos que se conectan en una misma meta que es generar la mitigación o incentivar o llegar a lograr esa mitigación de gases de efecto invernadero a través de diferentes aproximaciones. En el caso colombiano, por ejemplo, tengamos en cuenta, el impuesto de carbono es un impuesto verde, su destino es, como decía Marco, desincentivar el uso de los combustibles fósiles, y esos son los combustibles, son los que están gravados, son los combustibles fósiles, y precisamente es su uso lo que queda como actividad gravada por el impuesto. ¿Qué es lo que se busca cuando se pone este impuesto? Es internalizar los costos ambientales que traen esas emisiones y que se vean reflejados entonces de alguna manera dentro del consumo de los combustibles fósiles. El mecanismo de no causación funciona como una alternativa para incentivar la mitigación, no solamente dejando todo el peso del ejercicio de mitigación dentro del impuesto, es decir, dentro del desincentivo del uso del combustible, sino que da la opción entonces de promover otras acciones de mitigación y de generar ese mecanismo de carbono neutralidad. Entonces, cuando se habla del precio, vamos a hay que tener que una cosa es el precio que se establece en el marco del impuesto, como esa internalización de esos costos, y que incluso hay que tener en cuenta que el impuesto al carbono en Colombia es progresivo, va aumentando en el tiempo.
va aumentando hasta que en este caso alcance una unidad de valor tributario, es decir, casi que podríamos decir se va a duplicar en el tiempo el valor del impuesto. Y entonces como está conectado a la no causación, se comporta como el techo, no queriendo decir que sea la única alternativa dentro de un mercado para establecer o fijar un precio a la tonelada de CO2. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando ya nos movemos al lado de un programa de cupos y vamos a hablar de un sistema de comercio, estamos hablando de un esquema diferente que lo que busca es establecer, como lo decían en la pregunta, un esquema cap and trade, un esquema de límites a las emisiones. Si yo pongo un límite a las emisiones, yo tengo que empezar a analizar cuál es la capacidad de mis sectores para moverse dentro de ese límite de esas emisiones, es decir, cuál es su nivel actual de emisiones y hasta dónde puedo exigirles, ponerles esos topes, esos techos y ver qué capacidades tienen para responder. Entonces ya la fijación del precio, que estaría ya dada, no en este caso por el mismo mercado, sino desde un esquema en el cual se establecen esos límites y se dan las condiciones para identificar qué capacidad se tiene de reducción, pues ahí ya el mecanismo es diferente porque está orientado a incentivar que las empresas o los sectores más que todo puedan mejorar sus condiciones en términos de esa reducción, esa capacidad de mitigar. Y ahí entonces lo que estamos hablando es que, por ejemplo, el desafío es, o algo muy importante es, cómo tomamos esa información base para poder fijar esos límites, poder asignar esos cupos o asignar esas cuotas y que sea eso el referente. Por eso Marco hacía una referencia muy importante y es, ahí se requiere todo el rigor técnico y todo el análisis, los mejores datos para poder establecer esos valores. Porque esto no es que de un día a otro, digamos, un sector máximo puede emitir esto, no, ahí hay que analizar las dinámicas económicas del sector, cuál es el impacto que esto tiene y cómo esa dinámica económica se puede conectar con un ejercicio de mitigación. ¿Sería esto, doctor Luis Gilberto? Muchísimas gracias, José Francisco, y también le agradezco mucho a Juan Pedro y a Marco por sus excelentes intervenciones, casos que nos ilustran muy bien sobre lo que está sucediendo en América Latina, en lo que tiene que ver con los mercados de carbono. Y yo vería estas conclusiones del panel en tres líneas. Una primera, de que definitivamente en términos del cumplimiento de los compromisos climáticos, a América Latina y sus gobiernos le están apostando a diferentes instrumentos y se destacan obviamente el precio al carbono y dentro de ellos los mercados de carbono, tanto regulados como voluntarios. Hay muchas innovaciones, se está en un proceso de pilotaje en algunos de los países, hay cierta diferencia en el estado en que se encuentran y las opciones, los caminos de política pública que se han adoptado, pero con miras a atraer recursos del sector privado. Y una segunda línea tiene que ver con los desafíos que tienen estos procesos, dadas las particularidades de cada país, pero muy movidos por el compromiso de cumplir con la visión de tener una economía descarbonizada. Allí hay preocupaciones en términos de posibilidades de los países en fijación de precios de carbono por elementos, y ya se mencionaban, de economía política de cada país, los subsidios, los impactos de la transición en ciertos sectores, pero también hay asuntos que tienen que ver más con la economía de este tipo de mercados y cómo incorporar elementos sociales, económicos y ambientales a título de premio a este tipo de certificados. Y además los desafíos técnicos, es decir, los énfasis en mejorar los registros, los énfasis en mejorar transparencia, los énfasis en mejorar el reporte que tiene que ver precisamente con la calidad del carbono que pueda ofrecerse de América Latina. Esto confirma obviamente el liderazgo de América Latina, pero hay un tercer punto que me parece clave resaltar, y es que coinciden en que es importante buscar caminos de crear mercados regionales y subregionales que permitan homologar estándares, homologar metodologías, compartir experiencias. Y en esto queda claro también, ya para cerrar esta etapa de conclusiones, que se requiere
aún un mayor diálogo entre los países para compartir experiencias, poder tener asistencia horizontal, porque hay mucho que aprender, tienen mucho que aprender el uno del otro. Así que les agradezco mucho a ustedes por su intervención supremamente rica, y vamos a darle la bienvenida al señor viceministro de Ambiente de Colombia, que ya está conectado con nosotros, el doctor Galarza, que ya va a estar aquí para hacernos su presentación sobre el caso colombiano e ilustrarnos obviamente con su perspectiva en cuanto a logros, en cuanto a desafíos de Colombia. Hemos tenido una intervención maravillosa del doctor Charri, pero obviamente estamos muy pendientes de su intervención, viceministro. Bienvenido a este evento. Estimado exministro Luis Gilberto, un placer saludarlo de nuevo, y a todos los panelistas un saludo especial por la fantástica discusión a nivel técnico que se ha planteado el día de hoy. Permítanme, antes que nada, darles un saludo especial de disculpa a nuestro ministro, el señor, o por parte de nuestro ministro, Carlos Eduardo Correa, que desafortunadamente por un llamado de última hora del presidente tuvo que excusarse de esta presentación. Estaba muy pendiente, reitera el compromiso fuerte que tenemos desde el gobierno del presidente Duque de continuar esta senda de innovaciones y de robustecer, consolidar y dinamizar el mercado de carbono en Colombia. Entonces, nosotros estamos muy complacidos de estar acá participando en este espacio, en esta serie de 4 webinars. Hoy coronamos el segundo ya, y estamos convencidos de que esta será una herramienta de intercambio de ideas, de aprendizaje conjunto, avanzando en el contexto continental, aprendiendo de nuevas prácticas y, bueno, continuando con esta gran oportunidad, con el fortalecimiento de esta gran oportunidad en términos de desarrollo económico, en términos de cumplimiento de nuestras agendas climáticas. Entonces, no sé si en este momento puedo empezar con la presentación. Tal vez entiendo que... Claro que sí, viceministro. La audiencia es suya, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, si de la plataforma técnica pueden poner la presentación, por favor. Me dijeron que la tenían. Si alguien puede confirmar. Creo que ya se está viendo. Me confirman si ya están viendo la presentación. Sí, ya la estamos viendo. Vale, perfecto. Entonces, yo hoy tengo una presentación dando un breve resumen de lo que hemos venido trabajando desde Colombia. Sé que nuestro director de cambio climático ha hecho unas referencias muy específicas. Yo voy a dar un panorama general, y pues voy a hablar concretamente de cuáles son las apuestas y los avances en estas 3 secciones que ustedes ven en pantalla. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, a ver, esto es una referencia como específica de cómo Colombia durante los últimos 5 o 6 años ha tenido un avance importante a partir de la creación de instrumentos como el impuesto del carbono, del cual se discutió. También resaltar algo que se discutió ya en la sección pasada, y es que Colombia desde el principio no se planteó el impuesto al carbono como un mecanismo necesariamente de recaudo, sino más como un mecanismo de desincentivo a la emisión de gases de efecto de invernadero, y a partir de esto se planteó ese desincentivo y se consolidó a partir de un mecanismo de no causación que le permita a las empresas que son sujetos del impuesto compensar esas emisiones y de esta manera quedar exentas. Y en el año siguiente, si bien esto nos generaba un marco específico de un mercado voluntario, en el año siguiente ya se crea
y esto siempre lo decimos porque estamos trabajando, se crea en la ley, en el papel, el mecanismo de un mercado ya no voluntario, sino obligatorio a partir de la creación de un sistema cap and trade, que nosotros llamamos acá el mercado de cupos transables. Rápidamente les voy a hablar de eso, porque acá pues todos somos un equipo, una audiencia iniciada y experta en la materia. Entonces, siguiente, por favor. No creo que haga falta que les hable de la diferencia de mercados regulados o voluntarios, justamente por lo que decía. Entonces voy a omitir, y creo que ya señalé de manera general este contenido en la diapositiva anterior. Entonces, vayamos a la siguiente, por favor. Como les decía, tenemos entonces un mercado voluntario que se genera a partir de este impuesto al carbono que mencionaba y de la no causación. Hablemos rápidamente entonces del impuesto al carbono y del mecanismo de no causación. Siguiente, por favor. Entonces, el impuesto al carbono también, y esto lo conoce muy bien nuestro querido exministro Luis Gilberto, se dio en un contexto de negociación de acuerdo de paz y se buscaba, si bien no era un mecanismo que buscaba principalmente hacer recaudo, ya vamos a ver qué sucedió, buscaba dar una gran financiación al conflicto, pero también por su naturaleza ambiental estableció que a través del impuesto se iba a financiar reducción de deforestación, programas de pago por servicios ambientales y la financiación del mantenimiento de las áreas protegidas. Ahora, Juan Pedro mencionaba la necesidad y el desafío de subir la cuota del impuesto que se ha generado en Colombia. Se puso un mecanismo de fijación de precio que hoy, después de los diferentes ajustes de indexación, va en 17.000 pesos, poco menos de 4 dólares por cada una de las toneladas. Y este impuesto, como lo mencionaba anteriormente, pues planteó una ruta para no causar a través de las respectivas compensaciones, en donde se haga una declaratoria, se verifica, se muestre en efecto el soporte de la cancelación del impuesto y esto se registre en el sistema de registro nacional que se conoce en Colombia como el RENARE. Siguiente, por favor. Y en términos específicos, como les mencionaba, Colombia ha adoptado en el marco del sistema regulado, de un mercado regulado, perdón, un sistema de cap and trade, en donde claramente se señala que estos cupos que se pueden transar se emiten por el gobierno para que sean transados en un mercado primario y secundario y que pues le permitirán y que empiezan a generar unos incentivos para que las empresas que sean sujetos de estos cupos transables generen innovaciones, no utilicen el cupo completo para que puedan eventualmente transar o generar un incentivo para una transición tecnológica que sea menos fuerte en términos de las emisiones. Entonces, en esto, Colombia en este momento está avanzando en la regulación de todo lo que significaría poner en práctica y sobre todo de hacer los desarrollos técnicos y tecnológicos, además de los diferentes estudios que nos permitirán establecer los cupos, el entendimiento del mercado, porque por supuesto el mercado de cupos no puede ser de ninguna manera, y menos en estas épocas de reactivación post-COVID, una carga inmanejable para el sector privado. Entonces, les hablo brevemente de algunos resultados que me parece que son unas cifras claves que pueden generar un entendimiento mejor de lo que se ha logrado a la fecha. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hemos logrado? O sea, algo que hemos identificado, y en esto yo creo que en muchas instancias los países
latinoamericanos tienen un grandísimo potencial frente a el desarrollo de un nuevo sector de la economía. Viendo lo que ha pasado solamente en el marco de un mercado voluntario, hemos encontrado que se han recibido poco más de 4.000 solicitudes de no causación del impuesto, que esto ha significado un movimiento, y me perdonan que no puse esto en inglés, porque en inglés no, en dólares, porque hay una audiencia internacional. La tasa de cambio está a $1, 3.700 pesos más o menos, y en ese orden de ideas se calcula que se ha invertido cerca de $500 millones de pesos en el mercado, o a partir de iniciativas de mercado de carbono. Desde la instauración del mercado se han consolidado, perdonan ahí el cambio también de versión del software, nos pone me alteró el formato, pero acá el mensaje clave es lograr que desde que se instauró el impuesto a hoy se han logrado cancelar casi 50 millones de toneladas. Sin embargo, y por eso resalto este mensaje, se sigue recaudando, es decir, las empresas que son sujeto de recepción que son sujeto de la causación del impuesto, han decidido pagar 1.6 billones de pesos antes de no optar por la no causación. Y a partir de estas iniciativas, pues nosotros vemos una grandísima oportunidad de generación de negocio. Sabemos, nos hemos dado cuenta y trabajamos en ello, que tenemos que hacer la transacción, el desarrollo, pues, de una experiencia y un marco regulatorio mucho más claro y más simples, dirían en inglés, para que se pueda conectar de manera mucho más eficiente oferta y demanda. Esperaríamos que haya muchísima más transacción y menos recaudo, porque al final, y este es uno de los mensajes pues, principales de la presentación, lo que nosotros estamos buscando con esto, así como lo estaba señalando Marcos en México, es en primera instancia lograr el cumplimiento de nuestra NDC. Y en eso pues tenemos que incentivar que se aumente de manera significativa la no cancelación y que haya un menor incentivo a que se haga el recaudo del impuesto para generar incentivos de protección a nuestros bosques. Como lo decía, en el contexto latinoamericano hay un grandísimo potencial. Colombia es uno de los países considerados de bosque. Calculamos que 57 millones de hectáreas de las 110 que tiene la extensión del territorio están cubiertas por bosque. Acá tenemos unos cálculos en donde se puede calcular que desde el punto de vista forestal, Colombia puede capturar cerca de 80 millones de toneladas anualmente. Entonces acá hay un sector de la economía potencial altamente desarrollado y nosotros estamos convencidos de que esta va a ser una de las principales herramientas para lograr el cumplimiento de la NDC. Cerca del 90% de las iniciativas de no causación han sido desde el sector forestal, algo que se compadece con el gran potencial que tiene el país, y además que esto se convertirá en una palanca para lograr que el país avance de manera decidida también en la lucha con la deforestación, en el marco de la emisión como se ha calculado, el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero. La participación del sector AFOLU es altísima, esto yo lo menciono constantemente. En el promedio global se calcula que la deforestación contribuye en un 11% en el inventario global. Sin embargo, en Colombia es el triple, 33% es la participación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mercado, en la contabilidad de estas emisiones. Entonces, esta es una de las principales apuestas y por esto nos hemos trazado de manera decidida una alternativa en dos frentes.
en dinamizar completamente de manera muy rápida de aquí a diciembre el mercado voluntario y en avanzar hacia la consolidación y a la reglamentación de lo que significaría nuestro mercado regulado. Siguiente, por favor. Entonces, en eso hemos venido trabajando muy de la mano con el sector privado. Pues sabemos que son los que están estructurando los proyectos. Siguiente diapositiva, por favor. Son los que están estructurando los proyectos y hemos venido construyendo una ruta de manera conjunta. Ven ustedes acá, esto ya es algo muy específico del mercado colombiano, pero creo que nos puede dar una línea grande en cuáles son las cosas que nos están pidiendo. Aclarar los roles, sistematizar el proceso y su aplicación, trabajar y profundizar en el marco de las alianzas público-privadas, mejorar nuestro sistema de registro local, diversificar iniciativas de mitigación, por lo que les decía que tenemos una alta concentración en el sector forestal, garantizar la información. Si nosotros queremos tener un mercado dinámico, tenemos que democratizar el acceso a la información. Hoy tenemos un mecanismo algo arcaico y por eso, como ya les diré en la siguiente diapositiva, planteamos la construcción de un mercado, de una plataforma. Entonces, nuestras apuestas en este momento son las siguientes. Hemos identificado por lo menos la necesidad de ajustar 9 normas que, como les decía, le apuntan a 4 temas específicos: mejorar el registro de las transacciones, evitar dobles contabilidades, etcétera; regular la aplicación de los diferentes estándares en Colombia con estándares internacionales y locales; ajustar el mecanismo de desarrollo limpio, que fue, digamos, el primer mecanismo, así como la verificación del registro. Y en Colombia, esto es muy importante, incorporar las salvaguardas de Cancún para garantizar un estándar social y ético que proteja a las comunidades indígenas, entre otras, que en muchas instancias habitan y tienen jurisdicción sobre las extensiones de bosques. Algo muy importante, la consolidación de una plataforma. Estamos avanzando para tener un marketplace de tal manera que conectemos de manera más eficiente oferta y demanda y que hagamos la transacción mucho más limpia. Hoy estamos trabajando sobre un esquema over the counter que requiere y que no facilita mucho el acceso, y además, como queremos incentivar también a la generación de compensaciones por parte de la ciudadanía, un tipo de compensaciones voluntarias incluso por fuera del impuesto al carbono, tener una plataforma y un marketplace que, si hay un ciudadano, una empresa responsable que quiera hacerlo, pues tenga dónde ir y cómo conectarse a una oferta de bonos. Y por eso, les decía, hemos instalado desde el principio del año una mesa interinstitucional de carbono que ha congregado 42 actores, muchos del sector privado, los gremios, uno de nuestros organizaciones aliadas en este foro, y pues por supuesto en el desarrollo del mercado azocarbono, y se han generado ya unas mesas subtécnicas para decidir y cerrar, profundizar en las discusiones específicas del mecanismo y de los proyectos Red+, entre otros temas de los estándares, las transacciones, la capacitación. Entonces, cierro agradeciendo de nuevo la importancia de este espacio, convocando y conminando a nuestros socios del sector privado como Azocarbono, como IETA, incluso como USAID, que han sido nuestros grandes aliados en el desarrollo de este mecanismo. Ven ustedes que tenemos una agenda bastante robusta. Queremos continuar con esa tendencia de innovación que ha planteado Colombia y ser unos dinamizadores en el contexto regional a partir de esa ventaja competitiva que tiene nuestro país en el sector forestal, pero queremos avanzar mucho más en la estructuración de estos proyectos de cancelación de emisiones de mercados de carbono, como les decía, apuntándole en primera instancia el cumplimiento de nuestra NDC en un horizonte de mediano plazo, que esto además nos sirva en nuestra ruta hacia la carbono neutralidad que nos hemos planteado en 2050, y pues que esto nos permita ser un habilitador de esa transformación productiva que tiene el país. Esta es una de las grandes apuestas. El gobierno del presidente Duque termina en agosto del próximo año y esperamos dejar todo esto que les he mencionado
en funcionamiento y con las cimentaciones de otros ejercicios que requieren un mayor aliento. Entonces les agradezco mucho, reiteramos el compromiso del gobierno colombiano, de este ministerio, de mi viceministerio en particular, y sabemos que con el liderazgo del ministro Carlos Correa generaremos un esquema y un mercado muchísimo más dinámico con diferentes innovaciones que nos van a beneficiar en el desarrollo de este nuevo sector en la economía en Colombia. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, señor viceministro Nicolás Galarza, apreciado funcionario. Su presentación fue clarísima y nos enriquece mucho este evento. Vamos a nuestro segundo panel, que está conformado por un grupo de países muy interesantes: República Dominicana, Brasil y Panamá. Nos acompaña Natalie Flores, que es la directora de Cambio Climático del Viceministerio de Cooperación de República Dominicana. También nos acompaña Marta Gianichi, que es la directora del Departamento de Conservación de Bosques de Brasil. Y nos acompaña Ligia Castro, directora de Cambio Climático de Panamá. Y les agradezco mucho su participación y la presentación de sus experiencias, y les voy a formular un par de preguntas, recordándoles que tenemos aproximadamente 3 minutos para responder a estas preguntas, y nuevamente les recuerdo a los asistentes que pueden formular sus preguntas a través del chat de preguntas. Y primero vamos con la pregunta general. ¿Cuál es el estado actual de los mercados de carbono en sus países y qué retos internos y externos se enfrentan a futuro para consolidar estos mercados, considerando su contribución a los objetivos ambientales, sociales y económicos? Y para no repetir la pregunta, quisiera que la respondieran en este orden. Primero Natalie Flores, después Marta Gianichi y cierra Ligia Castro. Bienvenidas. Muy buenos días. Gracias, señor Morillo. Un placer compartir con usted y con todos los colegas de Latinoamérica, amigos de mucho tiempo y también profesionales muy admirados. Pues en el caso de la República Dominicana, la situación actual de nuestro país es que estamos fortaleciendo pues nuestro marco habilitante para poder brindarle a la sociedad dominicana los mercados de carbono y los mercados voluntarios de carbono, registros y demás. En este momento nosotros estamos en una etapa en la que hace alrededor de unos 10, 11 años, pues el país se embarcó en hacer los arreglos institucionales pertinentes para tener un sistema robusto y encaminarnos a cambiar nuestro modelo económico. Sin embargo, a pesar de esos arreglos institucionales que están muy orientados hacia la adaptación al cambio climático, por nuestra alta vulnerabilidad climática, por nuestra ubicación geográfica, nuestra condición de estado insular, que además de ello se comparte con otro país, pues todo está orientado de manera primordial a esa parte de la adaptación, además de que como país nosotros solamente emitimos 0.06 de las emisiones globales y estamos pues en camino al desarrollo que todavía nuestro país no ha alcanzado. Sin embargo, hemos hecho un desafío luego de la concepción de nuestra contribución nacionalmente determinada, que fue actualizada y mejorada en diciembre del año 2020, para que el país se embarque, a pesar de la crisis, en una recuperación verde post-COVID, que es un concepto que estamos viendo mucho. Y una de las herramientas principales pues son los mercados de carbono. En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es tomar desde la concepción del establecimiento de la adaptación al cambio climático en nuestra Constitución, así como las cuotas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, que de hecho va a tener una revisión de 10 años el próximo año, pues aún así aumentar nuestra ambición de reducción de emisiones. La única manera de hacer esto es vinculando al sector privado. E invitando al sector privado que todas las acciones que desarrollen inversiones, digamos que verde,
estén orientadas a alcanzar ese marco de sostenibilidad que la República Dominicana a este punto no ha podido obtener. ¿Por qué no la ha podido obtener? Porque el sector privado necesita la transformación y esa transformación la va a recibir cuando haga rentable sus inversiones verdes. En este caso, nosotros vemos los mercados de carbono como la herramienta inicial. Sin embargo, respecto a todos estos, digamos, objetivos ambientales, sociales y económicos que acabo de mencionar, pues la República Dominicana necesita hacer los arreglos institucionales pertinentes como cuotas de reducción de emisiones más robustas que obliguen a nuestro sistema a cumplir a través de un mercado voluntario de carbono. Muchísimas gracias, Nathalie. Marta, bienvenida. Bom dia a todos, agradeço o convite, vou falar em português, acredito que vocês podem acionar aí o tradutor e para quem não consegue compreender, mas acredito que nossos amigos aqui que falam espanhol, nossos irmãos conseguem compreender um pouquinho do português. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Agradezco una vez más la presencia de todos, la atención de todos los que están acá escuchando este webinar sobre este tema tan importante como lo es los mercados de carbono. Del lado de Brasil, el estado actual de los mercados de carbono, hubo un refortalecimiento de este mercado con base en diferentes acciones que el Ministerio de Medio Ambiente tomó en esta gestión. En las gestiones pasadas, el mercado voluntario de carbono no era una iniciativa que era apoyada por el gobierno federal que estaba en el poder en esa época. Entonces existía hasta incluso una cierta inseguridad jurídica con respecto al mercado voluntario de carbono. Entonces, a partir de la gestión que comenzó en 2019 y debido a la importancia que esta gestión le dio tanto a los mercados de carbono como al pago por servicios ambientales, nosotros desarrollamos un marco normativo o unas normas que permitieron refortalecer ese mercado. Entonces, con base en una resolución en que el Ministerio de Medio Ambiente publicó dentro de un colegiado que nosotros tenemos que se llama CONAGED, que es el colegiado es la instancia que toma las decisiones relacionadas con la red de mercados de carbono, fue allí cuando comenzó entonces una resolución que simplemente finalizaba el apoyo y el fomento y que enaltecía la importancia de los mercados voluntarios de carbono, principalmente con respecto a la economía forestal y un medio importante para cambiar la lógica de la deforestación directamente en los territorios. Entonces nosotros creemos que el potencial de este mercado es un potencial grande, es un potencial inmenso, que a partir de esta resolución nosotros identificamos que muchos de los proyectos y muchas de las iniciativas relacionadas con el mercado de carbono forestal que estaban dormidas se despertaron. Entonces nosotros creemos en esto, nosotros creemos que en un mercado clave para llevar las inversiones a los centros de florestas, de bosques, implementando todas las salvaguardas necesarias. Y sobre los mercados regulados, nosotros en Brasil estamos esperando aún definiciones que probablemente tendremos a finales del año con la COP26 para entender cómo es que se va a vislumbrar el artículo 6 y cuál va a ser el acuerdo que tenemos en términos de multilateralismo entre los países. Y nosotros creemos que el futuro tiene diferentes modalidades de inversión para traer dinero para el bosque, para cambiar esa lógica de la deforestación. Bienvenida. Buen día, muchísimas gracias por la invitación a Panamá. Como ustedes saben, Panamá es un país carbono negativo. El reto que tenemos es hacer todo lo posible por llegar al 2050 como carbono negativo. En ese sentido, los 10 compromisos nacionales, compromisos determinados nacionalmente que tenemos, para cada uno de ellos queremos lograr la carbono neutralidad. Estamos en un proceso de expansión y de fortalecimiento de las capacidades del equipo técnico
a cargo del nivel institucional, tanto de la Dirección de Cambio Climático como hacer el tema transversal en las otras direcciones del ministerio y en los otros ministerios de la gestión pública. Igualmente contamos con los arreglos institucionales en proceso de revisión y firma del decreto ejecutivo que establece las bases sobre el mercado nacional de carbono de Panamá. Hemos lanzado el programa Reduce tu Huella Corporativo, el cual ya cuenta con 62 empresas registradas para reducir su huella de carbono a nivel organizacional. 26 organizaciones de estas ya están comprometidas con carbono neutralidad para el 2050 y suscritas en la declaratoria de las 50 primeras empresas que le haremos un reconocimiento el próximo año. Estamos elaborando, ya para el Reduce tu Huella corporativo tenemos el estándar técnico ya elaborado y su herramienta de cálculo de carbono, que estará disponible en la plataforma de transparencia climática, que para el mes de octubre ya la tendremos en línea y que pueda ser revisada por todos en Panamá y fuera de Panamá. Los retos internos y externos, pues poner en marcha los otros distintos Reduce tu Huella previstos en el decreto ejecutivo que ya tenemos para sentar las bases del mercado de carbono. Estos son la reducción de huella de carbono en proyectos, en productos, en municipios, en eventos, en turismo, el marítimo, el aéreo y en logística. También el sistema de monitoreo y seguimiento a las empresas y organizaciones que se inscribieron ya en el programa Reduce tu Huella, como la primera fase del mercado en creación de la demanda. Articulación entre los tres actores claves entonces del mercado. Reduce tu Huella con el sistema de compensaciones y con la Bolsa de Valores de Panamá, que tenemos prevista que pueda ya estar operando el próximo año en la Bolsa de Valores de Panamá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ligia. Yo, quisiera pasar ahora a las preguntas específicas para cada país, iniciando con Natalie de República Dominicana. Hemos conocido que República Dominicana firmó un acuerdo con el Banco Mundial el pasado mes de mayo de este año para frenar las emisiones de carbono y reducir la deforestación. ¿Cuáles son los roles para el sector privado en el marco de ese acuerdo con el Banco Mundial y cuál es la gestión que se dará allí de los mercados de carbono? Gracias, señor Murillo. Bueno, lo primero es que nosotros estamos en un marco en el que nuestra administración de gobierno ha cambiado luego de un tiempo determinado y lo que hemos hecho es hacer una evaluación para hacer honor a la continuidad de los procesos. Como tenemos experiencia en lo fundamental que es que los procesos que se han decidido en el marco de la Convención de Cambio Climático tengan continuidad, pues hicimos todas las evaluaciones para proceder a esta firma y hacer honor a ese trabajo de unos 10 años para trabajar con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Respecto a la pregunta específica, es la primera experiencia, digamos que tangible, en la que República Dominicana se va a experimentar lo que es este mercado, ¿correcto? Y los roles para el sector privado pues han sido identificados con procesos participativos que el mismo Fondo Cooperativo de Carbono para los Bosques nos exige a través de lo establecido en las decisiones de la Convención. Entonces, los grupos de productores del sector privado que pertenezcan a las entidades ejecutoras que se han identificado en el marco de la implementación del mecanismo REDD+ deberán lograr la reducción de emisiones llevando a cabo actividades específicas de campo, que se denominan actividades tipo REDD+. Ahí tenemos la conservación de bosques en áreas protegidas con la participación comunitaria, reforestación, regeneración y restauración natural de la vegetación, manejo forestal sostenible, la producción de cacao bajo sombra, la producción de café bajo sombra, la arborización de fincas ganaderas. En ese sentido, los roles y los compromisos del cumplimiento del acuerdo de pago por reducción de emisiones son los es identificar y trabajar
con las federaciones y asociaciones, además de otros grupos organizados, a fin de que se puedan llevar a cabo las metas de reducción de emisiones en el campo de manera directa, realizando los acuerdos de lugar a través del gobierno dominicano de participación en el programa y con la cesión de los derechos de título de reducción de emisiones, por lo que el marco del Fondo de Carbono establece. Y unos puntos relevantes para los fines de esta conversación, pues son que se organice e implementen las acciones específicas de reducción de emisiones de acuerdo con las directrices del marco de gestión ambiental y social del programa, o sea, cumpliendo con los principios ambientales y sociales del lugar, aplicar los instrumentos de reporte de las actividades específicas de acuerdo a los procedimientos acordados con la Oficina de Coordinación RED, que dirigimos desde el Ministerio de Medio Ambiente y específicamente desde la Dirección de Cambio Climático, y esto incluye el reporte de los principios ambientales y sociales, como es de su conocimiento, el tema de las salvaguardas de Cancún y las políticas operativas del Banco Mundial para fines del FCPF son relevantes. Me faltan 2 puntitos. Participar en todo lo relativo a la distribución de beneficios derivados de la compensación por la reducción de las emisiones reportadas y verificadas, siguiendo las directrices del plan de distribución de beneficios que mencioné antes, reportar el seguimiento de acuerdo a los lineamientos establecidos para ellos, y por último, el sector privado debe participar en la toma de decisiones en el seno del Comité Nacional de Distribución de Beneficios, ¿no? Y los comités de beneficiarios como instancias de gobernanza que han sido creadas y serán creadas para la implementación del plan de distribución de beneficios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Marta, esta pregunta para usted. Recientemente el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil lanzó su programa Floresta Plus, y en esta nueva versión incluyó sólidos beneficios centrales del mercado voluntario que está trayendo inversión del sector privado en el país muy importante. ¿Y puede decirnos qué es el programa Floresta Plus y cuáles son los principales beneficios y oportunidades para los mercados voluntarios de carbono en Brasil? En Brasil? Eu enviei uma apresentação só para a gente visualmente Yo traje como una presentación para comprender visualmente lo que es el programa Floresta Plus. Voy a colocar aquí en la pantalla. Essa é do México. Esa creo que es la de México. Isso. Bom, recentemente o Ministério do Meio Ambiente Entonces, recientemente el Ministerio del Medio Ambiente lanzó el programa Floresta Más. Siguiente. Pode passar para o seguinte. O programa Floresta Puedes Mais pasar al é uma ação siguiente. específica El do programa Ministério do Floresta Meio Más es una Ambiente acción que visa criar, específica fomentar del e Ministerio del Medio consolidar o Ambiente que tiene como por objeto crear, fomentar y consolidar un mercado de servicios ambientales, reconociendo y valorando las actividades ambientales realizadas, incentivando también su retribución monetaria y no monetaria. El foco es exclusivo en áreas de vegetación nativa en todos los biomas brasileños. Siguiente. Então, o que é exatamente o programa Floresta Mais? Entonces, ¿qué es exactamente el programa Floresta Más? Colocamos aquí como concepto del programa que los servicios ambientales son actividades claras, que son ejecutadas por personas o por familias o por grupos, por empresas, por el gobierno, por gestores de proyectos. Entonces existe un lado del ser humano ejecutando la actividad. Actividades estas que resultan en la protección y recuperación de la vegetación nativa. Nosotros promovimos esta lógica para poder traer una política clara que incentive a las personas. Nosotros notamos que muchos, por ejemplo, si tú piensas un poco en el contexto de la misma Amazonia, donde tienes 25 millones de personas que habitan ese bioma, hay índices de desarrollo humano que están muy por debajo de los índices normales, que son índices de pobreza extrema. Entonces, trayendo el pago por servicios ambientales bajo la óptica del individuo que hace esta actividad, nosotros podemos desarrollar políticas públicas y llevar calidad de vida
mejor empleo y mejor ingreso para estas personas. Entonces, ¿cuáles son estas actividades ejecutadas por personas que resultan en claros beneficios ecosistémicos? El monitoreo, vigilancia, protección, lucha contra incendios, recuperación de la vegetación nativa y todas esas actividades resultan en la presentación de la preservación del agua, de los inventarios de carbono y la preservación de la comunidad como un todo. Entonces, ¿qué es lo que fomentamos como gobierno? La participación del sector privado en estas actividades, la participación del sector privado remunerando a aquellos que ejecutan los servicios ambientales. ¿Y cuál es el mercado que estamos mencionando? Son diversos sectores que tienen interfaz con la vegetación activa, el sector financiero, consumo de oil y gas, industria farmacéutica, consumo de energía eléctrica, agua, a través de la internación de estas actividades para el mercado. Nosotros creemos que estas personas que trabajan en servicios vitales, que ejecutan estas actividades, van a garantizar una mejora en el empleo y el ingreso. El programa Floresta Más, con este concepto, es un programa paraguas que abarca diferentes iniciativas. Y una de esas iniciativas, puedes pasar para el slide siguiente, una de estas iniciativas es Floresta Más Carbono, que es lo que estábamos hablando aquí. Puedes pasar al slide siguiente porque estoy apurada por el tiempo. Entonces, debajo del programa Floresta Más tenemos el programa Floresta Más Carbono, que es una actividad que fomenta la actividad del mercado de carbono voluntario, que está incluido dentro de lo que es el mercado de Floresta Más Carbono. Además de la clara señalización del gobierno federal de que el mercado de carbono voluntario es una iniciativa muy importante para el desarrollo del bosque, estamos previendo también el diseño de una plataforma donde vamos a abarcar todas estas iniciativas relacionadas con el mercado voluntario. Entonces, ¿cuáles son las etapas de estructuración que pensamos para la consolidación? Entonces, primero, con nosotros colocamos un decreto aquí en Brasil que fue que las emisiones reducidas para proyectos de carbono forestal están previstas y decretadas por la red. Entonces, básicamente, los proyectos privados de carbono forestal no eran considerados dentro de la temática de la red. Ahora se consideran y nosotros formalizamos esta importancia. Nosotros lanzamos el Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales de Floresta Más, reconocimos el mercado voluntario de carbono como una resolución de CONARRED, lanzamos esto como un decreto del Ministerio del Medio Ambiente, también formalizamos la actividad económica de conservación forestal dentro del Código Nacional de Actividad Económica que nosotros tenemos aquí en Brasil, que se llama CNAE. A partir de esa formalización, las personas que practican actividades de conservación pueden emitir facturas y pueden hacer o celebrar esa formalización. Y también incluyendo otras iniciativas que hemos venido estructurando para consolidar el mercado voluntario de carbono. Puedes pasar al siguiente slide. Entonces, el concepto de Floresta Más Carbono es que el carbono no es un activo ambiental, sino que es un índice de desempeño, un indicador de desempeño de que los servicios ambientales de protección, monitoreo, vigilancia, lucha contra incendios y recuperación están resultando en la captura y stock de carbonos. Entonces, es el indicador de desempeño de dos proyectos. Esa es nuestra interpretación del Floresta Más Carbono. ¿Pueden seguir? Entonces, para garantizar allí toda la integridad ambiental dirigida a los programas voluntarios de carbono, nosotros venimos actuando con el diseño de una plataforma de registro de proyectos de mercado voluntario, donde vamos a conseguir todo lo registrado para que a medida que las negociaciones avancen podamos pensar en maneras posibles de armonizar estos créditos de carbono para hacer una transición para el mercado voluntario
lado forem decididas. Eu vou finalizar por aqui minha fala para não tomar muito tempo dos colegas e permaneço à disposição. Y voy a terminar entonces mi charla para no ocupar más su tiempo y les doy muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Se está apostando a la transformación de su economía por medio de la creación y expansión de mercados de productos y servicios que tengan sostenibilidad y resiliencia, con el compromiso de guiar la economía nacional hacia la neutralidad en carbono. ¿Cuál ha sido esa ruta de implementación y cómo esperan articularla para fortalecer la cooperación regional? Sí, como les comenté, en primer lugar ya estamos en ejecución del decreto ejecutivo que creó el programa Reduce tu Huella. Y además estamos trabajando en la actualización de la normativa de ecoetiquetado, con el objetivo de que todos los productos que reducen su huella estén alineados con el mercado nacional de carbono y puedan tener en su ecoetiquetado cuánto reduce de su huella de carbono, tanto para el mercado nacional como también para los productos que se exportan a nivel internacional. Estamos también trabajando en la actualización de la normativa de los estudios de impacto ambiental, que incluye, además de la identificación y la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo climático, priorizando con soluciones basadas en naturaleza que permiten a su vez captura de carbono, el también incluir el cálculo de la huella de carbono del proyecto, que va a definir cómo va a ser su compensación. Eso se va a ir monitoreando durante la ejecución del proyecto y se va a verificar al final del proyecto. Y estamos ya trabajando en la Ley Marco de Cambio Climático. Eso nos va a permitir que los 4 decretos ejecutivos que le he mencionado, el decreto ejecutivo Reduce tu Huella ya en ejecución, el decreto que sienta las bases del mercado de carbono que está en proceso para aprobación, ya actualizada la normativa de ecoetiquetado y ya actualizada la normativa de los estudios de impacto ambiental, elevarlo todo dentro del marco de la Ley de Cambio Climático y allí también considerar otros aspectos que nos permitan ir fortaleciendo el mercado de carbono una vez ya establecido a partir del próximo año. Hemos estado trabajando en cooperación regional, aprendiendo con homólogos de diferentes países de la región de América Latina en cooperación sur-sur, que hemos tenido varios intercambios. Hemos tenido también intercambios con el mercado de carbono de California, por lo que estaremos luego en condiciones de retribuir todo ese apoyo que nos han brindado los países en un futuro cercano, cuando hayamos avanzado más en la consolidación del mercado nacional de carbono para compartir entonces nuestras lecciones aprendidas. Muchísimas gracias, Ligia. Y ya terminando el panel, les agradezco mucho, han sido unas intervenciones muy ricas, pero tengo una pregunta que he recibido del público que quisiera que ustedes la respondieran y les recuerdo que tienen entre 2 o 3 minutos para responderla. Y nos preguntan que si pueden los mercados de carbono impulsar el portafolio de adaptación en un territorio o en un sector, porque la visión habitual es muy sobre mitigación. Entonces, si ustedes nos pueden dar o compartir algunos casos que conozcan, algunos casos específicos que se potencie más la adaptación. Vamos. Alicia, ¿usted quiere empezar? Sí, con mucho gusto. Por eso nosotros estamos incorporando ampliamente las soluciones basadas en naturaleza. Y eso nos permite, por un lado, adaptarnos, pero por otro, gestionando riesgo y vulnerabilidad, y por otro lado nos permite seguir incorporando, incrementando la capacidad de captura de emisiones de Panamá. Hablando en términos de pandemia, la cura es la mitigación y aún no la tenemos propiamente dicho. Estamos avanzando en ello. Y el tratamiento para sobrevivir hasta que alcancemos la cura de mitigación es la adaptación. Y dicho de otra forma, la mejor adaptación posible es justamente la mitigación.
Muchísimas gracias, Ligia. Nathalie, si nos puede responder esta pregunta. Sí, de hecho, me parece muy oportuna la pregunta porque en la República Dominicana, con apoyo de la cooperación francesa a través de la AFD y con apoyo de colegas de la región que ven estos temas, estamos diseñando el marco habilitante para la financiación de la adaptación y para posibilidades de mercado, de registro, que sean a través de actividades de adaptación. Y en especial, por lo que les mencioné anteriormente, de lo que establecen nuestros arreglos institucionales, dadas nuestras condiciones, para adaptarnos al cambio climático. Nosotros pensamos que podemos sentar un precedente con actividades de adaptación del sector agrícola y la reducción de emisiones de ese sector y todos los créditos que nosotros podemos generar de esa parte con enfoque de financiación y la adaptación. Muchísimas gracias. Marta? Você pode repetir a pergunta para mim, por favor, Luis? Sí, la pregunta nos dice que si pueden compartir ejemplos de proyectos del mercado de carbono que potencien la adaptación, porque el enfoque que persiste es un enfoque de mitigación, o que obviamente potencien ambas. Nosotros, como con el papel de gobierno federal, nosotros no solamente fomentamos el mercado voluntario de carbono forestal dirigidos a proyectos de stock de flujo, sino que tenemos una línea de apoyo a proyectos de adaptación con hornos. Tenemos esos hornos que se construyen con leña del bosque y por ende tenemos una línea de apoyo y alianza con algunas iniciativas que se hacen en el campo para poder adaptar esos hornos para que utilices cada vez menos leña de los bosques y hagas hornos eficientes, porque hay muchas personas en Brasil que todavía utilizan los fogones rudimentarios y que utilizan demasiada leña. Entonces nosotros tenemos una línea de apoyo de esos proyectos que se hacen directamente en el territorio para poder hacer esa parte de adaptación. Y en el ámbito de la cooperación internacional, ya pensando un poco en las estrategias del gobierno federal con respecto a la articulación del Ministerio de Ambiente y con otros ministerios también, tenemos la Secretaría del Clima y de Relaciones Internacionales que se desarrollan aquí en alianza con el Ministerio de Economía y de Ciencia y Tecnología algunas iniciativas dirigidas a proyectos de adaptación. Entonces aquí tenemos una agenda bastante activa en ese sentido. Muchas gracias. Realmente ha sido un panel muy rico con los aportes de ustedes en los casos, obviamente de República Dominicana y de Brasil y de Panamá, muy importantes. También lo que pudimos escuchar en el primer panel sobre las experiencias de México, Chile y Colombia y la intervención del viceministro Nicolás Galarza. Esto nos permite concluir varias cosas. Yo haría énfasis inicialmente en el hecho de que la ambición que han incrementado en todos los países de la región y la mayor participación del sector privado, no solamente en la región y por fuera de él, ha llevado a que se concentren esfuerzos para cumplir precisamente con esos compromisos de la actualización de las contribuciones nacionales determinadas. Eso ha movido bastante el mercado de carbono en la región y eso ha llevado a que la región mantenga su liderazgo. Y hay muchas experiencias, ustedes aquí las han presentado, y muchos pilotos que se están desarrollando en los países a nivel de proyectos, a nivel regional, a nivel nacional, alianzas público-privadas. Pero también, obviamente, hay desafíos y muchos de esos desafíos tienen que ver con la implementación de nuevos esquemas, con el avance y la ruta que han definido los países
en cuanto a la necesidad de articular, y se mencionaba esta mañana, distintos instrumentos económicos que permitan avanzar hacia el cumplimiento de las metas climáticas en los cuales se ha comprometido la región. Y allí hay un desafío importante. En términos de técnicos, hay desafíos sobre todo en lo que tiene que ver con registro, con monitoreo, lo que tiene que ver con verificación y reporte, donde hay que avanzar el establecimiento de metodologías en la homologación de estándares, y veo una enorme oportunidad para el aprendizaje entre las distintas experiencias y de las buenas prácticas que se están dando en terreno en los distintos países. Me parece que eso es supremamente clave de lo que hemos visto aquí, pero sí noto que hay un desafío también en poder lograr articular más esa cooperación horizontal con las distintas experiencias que se tienen en los gobiernos, en el sector privado, en las comunidades. Veo un enfoque muy importante en reconocer la necesidad en una región como América Latina, donde concentra el 50% de la biodiversidad, donde el 40% de los territorios de la región están habitados por poblaciones y pueblos indígenas, afrodescendientes, tribales. Hay un enorme interés, uno en las salvaguardas, pero también en cómo los mercados de carbono potencian el mejoramiento de las condiciones de estas comunidades. Pero además de eso, cómo tienen cobeneficios en protección de la biodiversidad y respuesta no solamente a la crisis climática, sino a la crisis por pérdida de biodiversidad. Yo creo que aquí se define también, en lo que concluimos de los paneles, un camino muy importante para poder avanzar en consolidación de mercados nacionales, y allí hay una tarea de mejor distribución, mayor oferta de información de cómo funcionan estos mercados en los niveles subnacionales, pero también de consolidación de mercados en la región o a título de subregiones como la Alianza del Pacífico. Allí veo que hay acuerdos en lo que hemos escuchado aquí de las experiencias de los distintos países que quisieran avanzar en esa ruta. Ahora, ¿cómo definir esa ruta? Creo que ahí también hay un desafío de poder sentar a los países y acordarlos, porque los escenarios de escucha y de discusión de América Latina en estos temas casi siempre dependen o están conectados con actores externos a la región. Aquí hay un papel para la USAID, aquí hay un papel para las asociaciones como Asocarbono, para la IETA, que puedan convocar a la región y que puedan realmente permitir ese escenario de intercambio de experiencias. Y lo que queda más claro es que la región está posicionada para seguir liderando la consolidación y la expansión de mercados de carbono, está respondiendo con marco regulatorio apropiado, y obviamente va a necesitar mucha asistencia técnica y apoyo para poder concretar esa interrelación con el sector privado para realmente cumplir, que es el objetivo, lo decía el viceministro Nicolás Galarza, con los compromisos que se han adquirido en el marco del Acuerdo de París. Se coinciden todos los paneles, que hay que seguir experimentando en lo local, pero hay una diferencia de en qué estadio se encuentra cada país, y es importante resaltarlo, pero también que hay que estar muy atentos a las negociaciones y acuerdos que se den en la COP26, sobre todo en relación con el artículo 6 del Acuerdo de París. Va a ser definitivo y obviamente va a marcar una ruta para la región en términos de aprovechar estos nuevos mercados del siglo XXI. Yo quisiera concluir con esas líneas generales y obviamente agradecerles a nuestras panelistas, a nuestros panelistas, al señor viceministro Galarza, y invitar a Ana Milena para que nos pueda dar las palabras de cierre de este importante evento. Gracias, Luis Gilberto Murillo. Sí, gracias
gracias a nuestro moderador, gracias a nuestro viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el señor Juan Nicolás Galarza, a USAID, a IETA, a Carbono por organizar este evento, pero sobre todo a ustedes, participantes del evento. En términos generales, el evento de hoy nos permite reconocer la importancia de las instituciones bilaterales como el Banco Mundial, en el caso del apoyo al mercado de carbono en República Dominicana, la importancia también de los países cooperantes como Noruega, Alemania, Reino Unido, la cooperación francesa. Sin embargo, también nos indica que el mercado de carbono privado es eficiente financieramente para el manejo de los proyectos y no depende de ayuda asistencialista y cada vez gana más fuerza como mecanismo idóneo para la compensación de cambio climático. Nos encontramos en un panorama donde el consumidor consciente del cambio climático demanda productos y servicios carbono neutros. Vemos cómo el mercado de carbono privado cobra más fuerza. Brasil, que inicialmente empezó con ayuda bilateral de Noruega, Alemania y Reino Unido para gestionar sus emisiones del bioma amazónico, ahora da chance para que el mercado de carbono voluntario pueda convivir con otros esquemas jurisdiccionales. En Chile, la reglamentación de carbono neutralidad a partir de 2023 va a permitir la entrada de inversión extranjera doméstica y fortalecer las capacidades locales para la gestión adecuada y generación de offsets o créditos de carbono para la compensación del impuesto al carbono. Por su parte, México fomenta los proyectos que favorecen la riqueza nacional a través de su plataforma de registro, con el objetivo de disminuir sus emisiones de país en 22% al 2030. Esperamos con ansias que la Bolsa de Valores de Panamá comience la transferencia de derechos de propiedad de los créditos de carbono como herramienta para reducir la huella de carbono, y nos alegra que estén coordinando acciones con el mercado de carbono. Colombia, por su parte, se encuentra preparada para poder ofrecer al mundo offsets de soluciones basadas en la naturaleza y otros tipos de proyectos reales, medibles y alineadas a un sistema de contabilidad nacional. Aún es más grato anunciar que la inversión privada en Colombia, de acuerdo con los datos del viceministro Nicolás Galarza, ha logrado generar más de 50 millones de certificados de reducción de emisiones, traducido a precios de hoy en el financiamiento para el clima y para las comunidades de alrededor de 130 millones de dólares. Es así como Colombia se encuentra en una posición muy privilegiada al contar con reglamentaciones robustas que nos permiten asumir liderazgo en la región y también poder de demostración de resultados de reducción de emisiones ante el mundo. Para finalizar, nos despedimos, no sin antes invitarlos a nuestro próximo webinar que se realizará el 18 de agosto, denominado Compromisos del Sector Privado en los Mercados de América Latina, nuestro evento y a los demás eventos programados. Entre ellos los invito especialmente a la Cumbre del Clima de América Latina, nuestro evento presencial y virtual que será realizado en la ciudad de Cartagena los días 6, 7 y 8 de octubre de 2021, en donde abordaremos los temas del estado actual del mercado de carbono en América Latina, los sistemas de monitoreo, reporte y verificación y cumplimiento al Acuerdo de París, los desafíos que enfrentan los países en su anidación con esquemas jurisdiccionales y sobre todo las oportunidades que este mercado ofrece para la recuperación económica post-pandemia. Muchas gracias a todos y no olviden, nos vemos el próximo 18 de agosto. Chao, chao.